Saludos, estimados tutorados. En este seminario de tesis vamos a continuar trabajando los instrumentos de recolección de datos, pero en este videoclip vamos a tratar de profundizar un poquito más en aquellos que tienen que ver con el paradigma de investigación cualitativa. Y en ese sentido hemos abonado en otros videoclips que hay evidentemente instrumentos más afines al paradigma cuanti y más afines al paradigma cualitativo de investigación. Y en ese sentido, ahora vamos a trabajar los cualitativos. Y la observación dijimos que estaba entre un punto medio, porque podríamos utilizarlo tanto como cuantitativamente como cualitativamente. Y en esta ocasión lo abordaremos en ese sentido, en el sentido cualitativo. Y para ello podremos decir que hay dos tipos de observación, la participante y la no participante. En la primera de ellas, el investigador está inmerso en el proceso mismo, es decir, interactúa con los participantes y se relaciona con ellos y actúa como tal. No obstante, recopila a partir de esa interacción esas percepciones que tienen los individuos, las personas, en función de un fenómeno que él está investigando. También existe la observación no participante. En ese sentido, él, a través de algunos otros dispositivos, observa a el grupo, la persona o la comunidad y con base en esa observación lejana, vamos a decir, externa al proceso mismo, analiza y cuestiona en ese sentido o en base o con base en esos datos. Entonces, tenemos que recapitular dos tipos de observación, la participante y la no participante. Y en la investigación de corte cualitativa se recomienda una observación activa o participante, de tal manera que se relacione con el problema que está investigando, valga la redundancia, el investigador cualitativo. Algunos inconvenientes que presenta eh, esta observación participante. Como es un proceso abierto y flexible, puede ser que el investigador llene de subjetividad aquello que observa. Eso no es malo. Lo malo sería, vamos a decir, o no malo, sino lo difícil sería tratar de quitar la mayor cantidad de subjetividad que se pudiera y que pudiera ser lo más, vamos a decir, parcial o imparcial posible, ¿verdad? De esa manera tener verdaderamente aquello que quiere recopilar. Y una de las ventajas es que es un proceso abierto y flexible. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, es poco probable que alguien pueda limitar la vista, ¿no? O la mirada en cuanto a algún fenómeno. Otra ventaja sería la realidad social, que la observa de manera muy natural, porque pues la vista capta todo aquello que a veces es difícil capturar con otros instrumentos. En algunos casos es en profundidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, ya, como es participante, el investigador está inmerso en el proceso mismo y comparte e interactúa con los observados. Ahora vamos a ver los inconvenientes. Ya habíamos dicho uno, el de llenar de subjetividad interpretativa los datos que recopila. A veces no poder controlar esa subjetividad también podría afectar el proceso. El hecho de actuar a lo mejor de manera un poco extraña en esa comunidad, en ese grupo, también podría afectar la espontaneidad con la que los demás podrían moverse a través de esas interacciones. Y el hecho de que al estar tan inmerso en el campo, en ese contexto, perdón, se haga parte de él y no observe ya lo que debería observar. Otro es que puede influenciar la vida de las personas de allí o modificarla. Definitivamente eso es algo que es difícil de evitar, pero se requiere
que hagamos todos los esfuerzos por evitarlo. Y sí, verdaderamente lo que observo yo puede ser que no lo observe otra persona. En ese sentido se puede decir que carece de estandarización. Bien, entonces hay allí muchas características mismas que no vamos a abordar, porque trataremos de ir de manera más proactiva. Bien, ahora vamos a ver la entrevista en profundidad. Y como podemos observar, una entrevista es como una conversación entre dos personas, una que dirige y la otra que, este, que emite algunas percepciones en función de. Aquí lo que nosotros queremos es recopilar la mayor cantidad de argumentos que nos permitan explicar ese fenómeno desde la óptica de los que están inmersos en dicho fenómeno. Sí, es interesante tratar de que en una entrevista, pues lo que hagamos sea neutral, pero se intenta. No obstante, es difícil dada que en la mayoría de los casos en las entrevistas se suele desarrollar una empatía, una situación de eh, familiarización o confianza entre el entrevistado y el entrevistador. Bien. ¿Cuáles son algunas de esas características que debe tener la entrevista? Pues, de preferencia, aunque claro, no siempre se logra, es que tengan entre 60 y 90 minutos. Sí, y que bueno, eh, no se, eh, no se vaya directamente al tema, sino que empiece una situación de rapport que nos permita que la persona se sienta en confianza y nos otorgue el- su riqueza interpretativa y que no sea influenciada por otros factores. Una de las características también que se da es que a veces los entrevistados normalmente quisieran, no sé, determinar algunas situaciones de su percepción y que puedan ser tergiversadas y o no relacionadas con el fenómeno. También eso es un poquito complicado. No obstante, ahí viene la habilidad del entrevistador, el hecho de que el entrevistado se sienta eh, en el contexto y que de manera lo más puntual posible o lo más argumentado posible conceda la explicación al cuestionamiento que está realizando. Una de las cosas que también es que a veces hacemos entrevistas y nada más las hacemos por hacer. Y como hay una cierta distancia entre el entrevistador y el entrevistado, puede ser que carezca de interés entre el entrevistado y el entrevistador, pues diga, ay, ¿qué pasó con, como que no están queriendo hablar y están quedándose un poquito parcos y cortos en las ideas? Entonces, el entrevistador, o sea, el investigador, debe de notar mucho interés por comprender lo que las personas quieren explicar y no que sea nada más un ajá, sí, ah, está bien, ah, no, sino una verdadera intención de comprensión a todo aquello que expresa el participante. Alguna de sus desventajas son, puede en un momento dado, sí, derivado de lo que he comentado hace un momento, haber falsedades, porque a veces las personas, pues, decimos algunas cosas que están matizadas con ciertas, vamos a decir, particularidades, no digamos otras cosas, sino particulares y ópticas muy, este, idealizadas en su persona. Y entonces puede ser que ello nos haga caer en falsedad. Y también el hecho de, siguiendo con esta misma cuestión, la discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen realmente. No obstante, el entrevistador debe tener la habilidad de zanjar estas cuestiones en cómo, buscando otras preguntas en profundidad que le permitan a él este, obtener aquello que quiera obtener. Y en ese sentido, lo que dice una persona no es a veces totalmente lo que
todo un contexto o toda una comunidad o toda una sociedad percibe del mismo fenómeno. Por ello, se recomiendan hacer varias entrevistas. Entonces, otra de las desventajas es cuando vamos a entrevistar a algunas personas, no conocemos el contexto total de esa forma de vivir o de esa forma de interacción en ese grupo o sociedad. Y entonces, pues puede ser que nuestra perspectiva esté muy lejana a lo que hacen ellos. Y entonces podemos otra vez, igual, como lo hemos venido comentando, caer en ciertas falsedades. Pero vuelta otra vez a recalcar, tenemos que empezar a trabajar y siempre ir profundizando en realizar o diseñar preguntas totalmente abiertas que permitan la mayor explicación o argumentación de las personas. Pero eso abierto no significa que sea vaga la pregunta. La pregunta debe ser concreta, pero abierta, de tal manera que haya un discurso, una explicación tal de de ese mismo cuestionamiento o pregunta. Y bueno, sabemos que eh, nosotros podemos encontrar dos tipos, o dos tipos de preguntas, tres tipos de entrevistas, básicamente, tres entrevistas abiertas, o perdón, estructuradas, estructuradas, entrevistas semiestructuradas y entrevistas no estructuradas. En las entrevistas abiertas, en las entrevistas no estructuradas, las preguntas son abiertas. Y voy a acotar esto porque aquí hubo un cierto juego de palabras. Vuelvo a recalcar. En la entrevista no estructurada, las preguntas son abiertas. En la entrevista semiestructurada puede haber preguntas cerradas y preguntas abiertas o alguna mediación entre estas. Y en la entrevista no estructurada, lo que debemos nosotros diseñar son preguntas cerradas. Y en ese sentido espero que ya ahorita sí ya ustedes estén teniendo mayor idea de cómo van a construir la entrevista. Y podemos reconocer que en la investigación de corte cualitativo se recomienda una entrevista no estructurada con preguntas abiertas, precisamente para recopilar todo el discurso o la mayor argumentación que nos puedan proporcionar los participantes. ¿Y qué tipo de formato debe tener la pregunta abierta? Porque es lo que requerimos para la investigación de corte cualitativo. Es, si nosotros preguntamos qué es esto, qué es aquello, pues la respuesta también es puntual. En cambio, si nosotros preguntamos, ¿qué opinión tiene usted de el consumo, vamos a decir, de bebidas endulzadas o de bebidas gasificadas? Ya eso obliga a que la persona explique más, porque si le pregunto, ¿qué son las bebidas pues de gasificadas? Pues me puede dar una respuesta más puntual. En ese sentido, no nos ayudaría mucho. En cambio, si digo, ¿qué opinión tiene usted de las bebidas gasificadas? Y entonces él o la persona puede dar una explicación un poquito mayor. Otra estructura es, ¿qué piensa usted de? ¿O qué opina usted de? ¿Cómo concibe tal situación? ¿De qué manera observa o denota tal fenómeno? ¿De qué manera le afecta tal o cual situación? Eso obliga al participante a explicar y a hacer gala de su discurso. ¿Qué le parece lo que está pasando en tal lugar? ¿O qué le parece que exista aquella u otra decisión política, por ejemplo? Eso permite que los participantes se vean obligados a dar toda una explicación sobre la situación. Bien, entonces veamos, hay muchísimo más que hablar. Este documento estará colocado en el área de documentos para que ustedes lo trabajen de manera más puntual y revisen los detalles. Aquí vamos a abordar
algunas cuestiones muy generales. Bien, entonces ahora el grupo de enfoque. Como lo habíamos comentado ya anteriormente, el grupo de enfoque es una entrevista grupal en la cual se va a trabajar sobre alguna situación, fenómeno o problema y que varias personas opinan en ese sentido. Se forma entre 2 y 8 personas y normalmente todas y todos tienden a ir en función de una, otra vez, cuestión o problema. Debe durar pues alrededor de 2 horas para que precisamente demos la oportunidad a que los participantes puedan dar sus puntos de vista de manera eh, general o de manera muy abierta y que tengan tiempo de explicar aquello que perciben o sienten. Bien, preferentemente este tipo de instrumento de recolección de datos se pide, si es posible, y si se llevan a cabo todos aquellos documentos o se aplican todos aquellos documentos que permitan, uno, tener el consentimiento informado, dos, garantizar el anonimato de los participantes y algún otro documento que tal vez las instituciones o las organizaciones requieran para la realización. Es importante que nosotros dejemos muy en claro todo esto y para qué sirve y no nada más dejarlo así, que te invito al grupo de enfoque. No, debemos de hacer todo aquel proceso que es pertinente hacerlo y cumplir cabalmente con los requerimientos formales y oficiales. Y como ya habíamos dicho, durar preferentemente 2 horas. Y van a ver ustedes, pareciera que es mucho tiempo, pero cuando se está en el grupo de enfoque, pasa rapidísimo el tiempo y no nos damos cuenta cuando ya debemos de concluir. Bueno, el cuestionario, habíamos dicho que evidentemente un cuestionario no es cualitativo o una encuesta. No obstante, a veces se puede flexibilizar a tal grado de hacer proposiciones lo más abierta posible. El cuestionario, vuelvo a recalcar, evidentemente no es totalmente afín, vamos a llamarle, a un paradigma de investigación cualitativa. No, nada más que se puede utilizar, pero tenemos que argumentar el porqué de su utilización. Bueno, entonces, en ese sentido, espero que haya sido más o menos claro en los instrumentos de recopilación de datos cualitativos. Por último, porque se me estaba escapando, el análisis de contenidos. Debemos reconocer que en muchos de los casos no es posible acudir al contexto propiamente de estudio. Y en ese sentido puede ser que haya mucha información ya elaborada por otros investigadores que denoten las características que un servidor o un investigador esté buscando de algún contexto de estudio. Y en ese sentido, ese investigador puede analizar todo contenido documental que ya haya sido elaborado por otra persona y analizarlo y a través de esos contenidos obtener la información que se requiere. Es decir, todo aquello que existe también es un instrumento de recolección de datos cualitativo. ¿Por qué? Porque una persona ya lo hizo, tal vez está su idiosincrasia, su subjetividad, no obstante, otro investigador puede trabajar ese material dándole un enfoque tal vez diferente o tal vez paralelo a. En ese sentido, nuevamente, les invito a llevar a cabo este proceso de la recopilación de datos cualitativos y recordar que tenemos la observación, la entrevista, el grupo de enfoque y el análisis de contenidos. Y, si todavía nos hace falta, reestructurar el cuestionario para que nos sirva como instrumento cualitativo. Pero tiene que ser, salvo alguna argumentación académica y teórica, el por qué lo estoy usando. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es José Felipe Duque Duarte. Les agradece su atención.